Alguna vez, esta casa fue la frontera sur de la Argentina, el límite con los pueblos mapuches. Con el tiempo, ya en el siglo XX, Susana Bombal, su dueña, recibía aquí a gente vinculada con el arte, artistas y amigos. Uno de ellos, Jorge Luis Borges. En esta casa, la amistad entre Susana Bombal y Borges dejó huella y un laberinto. Un Borges que tantea la cerradura de la Biblioteca Nacional, pone la llave, entra con 3 alumnos que van a estudiar anglosajón con él, no para que él les enseñe, sino para aprender juntos. Un Borges que es el hijo de Leonor Acevedo, que lo acompañó tantas veces, y de un padre librepensador y escritor. Un Borges que se queda ciego, que se vuelve frágil. Un Borges que se ríe. De Borges lo que mejor recuerdo es la risa, escribe Vladi Kosiancic. Ella fue uno de los 3 alumnos que cruzaron la puerta de la biblioteca. Ese trabajo conjunto fundó una amistad que duró para siempre. Vladi conoció a Borges y a Bioy cuando era muy joven, y estuvo cerca de ellos hasta el final. En el laberinto nos mostrará a ese Borges más cercano y trazará los caminos entre él y su literatura. A mí me gustaba leer, a Borges le gustaba dar clases como no un profesor, pero sí un escritor que transmite conocimientos a posibles escritores o a gente verdaderamente apasionada por la literatura. Vos sabés, Vladi, que Borges vino a esta casa en el 57, cuando vino a Mendoza a recibir el premio municipal con su madre. Después llegaron hasta San Rafael porque eran amigos de la familia, sobre todo eran amigos de Susana Bombal, se hospedaron en esta casa. Y la sensación es esta, ¿no? Que la que acompañó toda la vida a Borges en su carrera literaria fue su madre, ¿no? Que de hecho también traducía y demás. Pero vos nos mostrás en tu libro y en otros ensayos una situación muy diferente con respecto al padre, que él casi no nombraba, pero de donde viene quizás la verdadera raíz literaria de Borges. Sí, yo escribí un artículo sobre el padre de Borges y la importancia en la obra de Borges, no en la carrera literaria, pero sí en la obra de Borges, porque estaba un poco, te digo, fastidiada, cansada de escuchar, y supongo que Borges también, aunque le importaba menos, que se decía, y él mismo lo dijo, mi madre encauzó mi carrera. Pero cuidado, Borges dice mi madre, la carrera literaria, es decir, ocuparse de llamar al editor, de hablar con sus editores. Vos hablás en varias oportunidades de la biblioteca del padre, o sea, los libros que Borges tenía a su alrededor, y en un momento dice, me hubiera quedado a vivir en la biblioteca de mi padre, eran del padre, venían por esa línea, ¿no? Por la línea paterna. Mucho más venía del lado del padre, es decir, en realidad fue el padre quien formó a un Borges niño. Por ejemplo, con 9 años lo llevaba a sus trabajos en la Biblioteca Nacional. El padre era un libre pensador excepcional, que quería ser escritor, era abogado. Se habían recibido en la Facultad de Abogacía al mismo tiempo con Macedonio Fernández. De ahí la amistad que hereda Borges, que no hubiera conocido a Macedonio Fernández si no hubiera sido porque el padre era íntimo amigo de Macedonio. Empezó a hablarme del padre, y después aparece ese poema que nunca me mostró, que era La lluvia, pero le dedica apenas unos versos, ¿no? Apenas, pero esos versos creo que son
dice, la lluvia me trae la voz deseada, la voz de mi padre. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae y cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Me hablaba con orgullo de lo que opinaba su padre de la abogacía. Es decir, que tuvo una temporada en que Borges hablaba poco de su familia, de sus antepasados y de su padre. Hablaba de la madre. De modo que se creó la idea de que era la madre la que había influido en la obra de Borges. En la obra de Borges había sido el padre, sin lugar a dudas. ¿Un poquito de té, chicas? ¿Cómo no? Gracias. Ay. Yo voy a cambiar la sacarina por el azúcar porque no me voy a perder de usar el terrón, que hace tanto que no se ve por ahí. Me encantaría que le cuentes a Vladi cómo se conocieron Borges y Susana, porque también se atrajeron porque los dos hablaban inglés y porque les interesaba básicamente el idioma inglés, pero esa cosa del champagne que se volcó, vos lo contás mejor que yo. No, bueno, sí, se lo tuve que escribir como varias veces a Susana. Cuando era chico, uno de mis primeros trabajos fue escribirle las cosas que, digamos, a máquina a Susana, ¿no? Y una vez le pidieron que por favor contara cómo lo había conocido a Borges. Y fue a una fiesta y ella decía que estaba sonando el foxtrot y había como un gran bailarín en el medio del salón que estaba bailando y el gran bailarín con mucho ímpetu se acercó mucho a ella y la golpea bailando y a ella se le vuelca la copa de champagne. Dice que cuando levanta la mirada tenía como 4 o 5 pañuelos de caballeros para ver quién la secaba. Y en uno de esos pañuelos era Giorgi. Decía. Así que aceptó el de Borges y de ahí se pusieron a hablar y en realidad ahí se dan cuenta que compartían tanto pasión por la literatura inglesa. Creo que fue lo primero que los une, ¿no? Porque viste que Susana era traductora en ese momento y estaba dando sus primeros pasos como escritora. ¿Y vos te la cruzaste alguna vez, Vladi? Porque vos te cruzaste con muchísimos amigos de Borges. Por supuesto, los grandes. Yo era muy chica y no me veían, eran muy amables, me saludaban, pero después se iban todos a cenar, yo me quedaba con mis libros. Pero sí recuerdo que ella lo visitó a Borges en la Biblioteca Nacional. Me impresionó mucho ella era casi físicamente como la describe Borges en el poema. Sí. Indescifrada y sola, sé que no puedo ser en la vaga noche una plegaria del bronce o la sentencia en que se cifra el sabor de una vida o de una tarde, o el sueño de Chuang Tzu que ya conoces, o una fecha trivial o una parábola, o un vasto emperador, hoy unas sílabas, o el universo o tu secreto nombre, o aquel enigma que indagaste en vano a lo largo del tiempo y de sus días. Puedo ser todo. Déjame en la sombra. Hablaba de ella como si la extrañara. Era más, yo diría, era como una memoria poética. Poética y al mismo tiempo honesta y cándida a la vez. Habían sido realmente muy buenos amigos. ¿Cómo fue el llamado? No me acuerdo si lo recibiste vos, el llamado, tu hermano. Sí, yo
estaba en lo de las tías y suena el teléfono. En el cuarto de Susana tenía un teléfono de esos a disco blancos al lado de la cama y atiendo el teléfono y me dicen llamada de larga distancia desde Ginebra. Y entonces si la aceptábamos, entonces la llamo, yo sabía que estaba Borges allá y la llamo Susana. Mi nina de llamados de Ginebra es Borges. Entonces vino Susana, que tardó como una eternidad, y se sienta al lado de la cama, toma el teléfono y se pone a hablar. Todo lento, todo pausado. Y veo que se empieza a poner triste, pero cada vez más triste, se larga a llorar y se despide y cuelga. Y queda llorando y le digo, mi nina, ¿qué te pasó? ¿Por qué te pones así? Y me dice, era Giorgi, se nos va, llamó para despedirse. Borges pasó su vida junto a sus amigos. Las cenas en lo de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, en lo de Susana Bombal, las charlas, la creación, la discusión. No es raro que haya pensado en ellos a la hora de despedirse de la vida. Estoy leyendo este poema de Manuel Mujica Lainez, Manucho, y la fecha es lo que me asombra, 16 de mayo de 1945. Lo hizo acá, en esta mesa, una mesa que estaba por ahí. Él vivía acá en Alvear, que era el campo de la mujer, en Colonia Alvear, acá al sur, son 80 kilómetros. Y que era un desierto, por eso hice todo lleno de espinas y de... Le dice, yo que vengo del desierto, se refiere a ese campo. Claro. Viniendo de mi desierto de hectáreas y espinos bravos, sí, al hallar esta casona toda pintada de blanco, en que nada falta al viajero fatigado. Sin duda parece que esto es un refugio. Sí. En Los Álamos, Manucho vio una forma de vivir honrando la propia historia, el linaje familiar. Por eso escribió, feliz quien ha conservado la casa de sus abuelos, feliz el sabio que vive como sus padres vivieron. Borges también tendría una tradición familiar en la que apoyarse. Creo que le pasó a Borges lo que le sucedió a Borges primero. Por el lado de su padre, su abuela Haslam, Fanny Haslam, que tenía, digamos, toda la línea de su familia, eran intelectuales, pastores protestantes, escritores, y influyó muchísimo en él, por ejemplo, por el inglés, que solo hablaba inglés con ella, y además porque sentía la fuerza de ella. Esta línea inglesa de Borges y el gusto de la literatura inglesa, pero también un estilo británico que compartieron muchísimo con Susana, claro. Susana Bombal. Sí. Eso me acuerdo. Claro. Hablaba mucho de literatura inglesa y Susana tradujo algunos versos de Borges al inglés. Yo no sabía eso. Sí. Salud. Qué lindo ruido. Dicen que Borges y Bioy se contaban historias, que no se mostraban borradores jamás, pero que era habitual que uno llegara y dijera que se le había ocurrido un cuento y narrara el argumento. Vladi Kosiancic fue testigo de esa forma de ser amigos. Borges y Bioy, además de ser amigos, trabajaron juntos, hacían textos juntos, de Bustos Domecq, pero también otros. ¿Vos los viste trabajar juntos? ¿Cómo era ese método? Iban a escribir a la estancia de Bioy en Las Flores. Y todo empezó por algo que cuenta Bioy Casares, por una cosa bastante divertida, que es por un folleto, una publicidad del yogur. Ah, sí. Por la Martona. Sí. El caso es que se divirtieron como locos y lo que me contaban es que al principio era desopilante, ¿no? Era ese
digamos, la publicidad de ese yogur. De ahí nació la idea de que podían hacer un libro en colaboración. Y empezaron con Bustos Domecq. Bueno, decidieron escribir en colaboración, en una burla y una sátira de los grandes, con un narrador y un autor muy pedante y muy estúpido, que decían ellos que era una mezcla de mediocridad y vanidad, haciendo una sátira de ese autor, y lo firmaron Bustos Domecq. ¿Sabes de dónde salió ese? Sí, Bustos por un antepasado de Borges, Domecq por un antepasado de Bioy. La imagen de Bioy como hombre mundano y de otro ámbito y relacionándose socialmente no es cierta. Era tan solitario, a pesar del mundo que lo rodeaba, como Borges. Se sentía tan excluido como Borges. Tenían un poco eso en común, que no eran comprendidos del todo. A ver. Mira. Aquí están los cuatro, parece mentira. Silvina, Bioy, Jovencísimo. este es Victorio Campo, y Borges, que está irreconocible. Pero la sonrisa es la de siempre. La sonrisa es la sonrisa de Borges. Lo que pasa es que, claro, con vista y caminando y la pierna adelantada, y parecen todos tan contentos. Ahí está Borges. Qué curiosa la mirada de Borges joven. Parece verdaderamente uno de los poetas románticos, y no era nada romántico en el sentido estético, ¿no? Ay, mira esta foto. Es él, ¿no? Es él con Nora. Impresionante esa foto. Qué chico con esos ojos increíbles. Acá ya está con anteojos. Sí. Aquí está con anteojos. Con anteojos y con un ojo que está mal, seguramente. Esta foto es preciosa. Esta foto es muy típica de él. No me acuerdo quién la habrá sacado, pero es la foto que uno se acuerda de él, claro, ¿no? Y así era Borges cuando yo lo conocí, con esa cara inteligente y bondadosa al mismo tiempo. Qué suerte que están estas imágenes, ¿no? Porque uno recupera momentos que no podríamos conocer de otra manera, ¿no? Igual la foto... Sí, hay algo casi fantástico en estas fotografías del pasado que nos prueban que hemos sido muchas personas diferentes, pero en ese niño ya estaba Borges. Seguro. Todo el tiempo hablaba de sus sentimientos, hablaba como hablan los poemas. ¿Sí? Es muy raro que se lo vea a Borges como el frío intelectual en la Torre de Marfil. No, era, digamos, su sentido del humor podía parecer inglés, pero las carcajadas eran las carcajadas de una mesa de amigos argentinos, eran grandes carcajadas. Y vos, cuando hablábamos del laberinto del Minotauro, de alguna manera me transmitías que sentís que Borges podía ser él mismo ese Minotauro, ¿no? Que estaba en el centro del laberinto. Creo que es la voz de Borges y poniéndose él en el lugar del Minotauro, que era como se debe haber sentido un chico muy raro, muy débil. Era tímido, tartamudeaba. Nueve había traducido un cuento de Oscar Wilde, estar aprendiendo cosas que ya sabía, tenían que resultarle muy extraño, pero más que nada es que no se podía sentir parte de... No podía, nunca se sintió parte, porque siempre se sintió. Y por eso también él le pone al Minotauro esta condición de que en realidad lo liberan al matarlo, ¿no? Lo liberan de esa desgracia de estar siempre ahí esperando un adolescente para matar. Exactamente. Y Borges, bueno, el tema de los laberintos lo acompañó siempre, desde muy pequeño, ¿no? Pero ¿cómo vos te encontraste con él, con sus laberintos? ¿Alguna vez te habló de un laberinto? A él creo que
le interesaba, como siempre en la obra de Borges hay caminos, calles, senderos que aparecen constantemente como un elemento dentro de las narraciones de Borges y de los poemas también. La idea de un lugar donde te pierdas caminando, no encuentres el centro, también corresponde a una visión filosófica que tenía Borges de que nunca se llega a una certidumbre. Lo más importante son las preguntas, lo más importante de la verdad es la búsqueda de la verdad, aunque te pierdas. Eso era muy claro en él. Pero acá estamos. Listo. Tarea cumplida. Mira, esta foto es muy linda, ¿no? Por la cara feliz de Borges, ¿no? De ese la encuentro. cara feliz de también. Borges y de ella, que generalmente está muy seria. Él parece sinceramente contento de verla. Es una hermosa foto de un encuentro, ¿eh? Lindísima. Estos son los cuadros de firmas. Fíjate, Sí. bueno, está el poema que escribió Manucho por acá, un poema dedicado al lugar. Mira, acá. ¿Cuántas firmas? Leonora Acevedo de Borges y Jorge Luis Borges. Es decir, que cuando Borges firmó esto, todavía podía haber lo suficiente para hacer esta firma larga, porque después la cambió a una J y una B, más o menos, con una curva. Bueno, acá cambió la no firma. tiene fecha, pero fíjate, sí, acá por ejemplo, No, ese es otro. pero 57. Claro, o sea que está- aquí todavía creo que la aceleración de la ceguera fue a partir de ese momento. Cuando yo lo vi, ya firmaba de otra manera. ¿Qué más se puede decir de la ceguera de Borges que lo que él mismo escribió? Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Un escritor ciego que no puede crear solo, que precisa que alguien escriba por él. Un lector refinado que en realidad ahora escucha. Un hombre ciego que no lee los diarios, que no ve el mundo. Y aún con todo eso, Borges sigue construyendo una obra única. Había heredado de su padre y también de su abuelo un problema de la vista que consistía en desprendimiento de retina. ¿Y qué pasaba? Era muy difícil saber si él cuánto veía o cuánto no. Lo que sí era imposible que pudiera leer, lo que para Borges fue una tragedia. Pero curiosamente me doy cuenta hoy que con los años fue como si Borges hubiera podido convertir su ceguera en una abstracción, porque cuando hablo con gente que me comenta a Borges, no lo consideran ciego y en realidad lo estaba. Es muy curioso eso, porque bueno, trataba de moverse también independientemente, con bastante trabajo, pero hacer cosas. El sol no le gustaba que lo tomaran de un brazo para cruzar una calle. Muchos han dicho que era casi suicida, porque veía más o menos Bultos, así. bultos, pero Borges tenía un coraje, porque realmente para alguien que vivía literalmente leyendo y escribiendo, se encontró en un infierno. Nunca lo hizo notar. Tenía como una actitud melancólica, por momentos con humor, escribió poemas maravillosos por lo último que podía ver. Vos también decís en tu libro que el hecho de quedarse ciego le hizo modificar el uso de la memoria, que pasó a tener una memoria auditiva, cuando siempre había tenido una memoria visual, Exacto. que se acordaba exactamente el párrafo, en qué lugar de la hoja de tal libro estaba, y también la métrica de los poemas, ¿no? Vos decís que abandonó el verso libre a medida que estaba cada vez más ciego. Claro, porque ¿qué pasaba? El verso libre, a medida, como no tiene rima,
es muy difícil de memorizar. En cambio, la rima, los sonetos, etcétera, se pueden memorizar y se van corrigiendo. Borges aprendió, por ejemplo, hablaba mucho. Yo te diría que hablaba más que yo, casi, lo que ya es bastante. Una cena con Borges era Borges casi monologando, pero de una manera muy cortés, ¿no? No es que interrumpía o quería imponer algo. Y era tan bueno lo que decía que obviamente todo el mundo estaba contento. Sí, pero era una forma, digamos, de grabar. Yo creo que él iba corrigiendo sus borradores a medida que contaba. Mira, y acá te voy a dejar, en este otro libro, te voy a dejar para que vos firmes tranquila, como hacen todos los invitados a la casa. Una lapicera y yo te dejo. Una hermosa estadía en la casa y en la memoria de la querida amiga de Borges, a quien por unos instantes conocí, y en conversaciones interminables y ricas que hubieran deleitado a Borges en un breve presente donde sentimos de algún modo que volvía para recorrer el verde laberinto de estos días.